Hola cracks, espero se encuentren excelente. En esta ocasión pondremos en consideración cómo Days Gone 2 podría haber redimido a Deacon St. John. Todo esto viene en base a que el personaje no gustó tanto a algunos fanáticos, por su naturaleza un tanto oscura y sin compasión, todo con tal de satisfacer sus propios intereses. Sabemos que Deacon vive en un mundo de muerte y oscuridad, pero a veces esa es su propia creación. Incluso antes de que sucedan los eventos del juego, Deacon ya estaba acostumbrado al trauma de estar en la guerra y operar como ejecutor de un club de motociclistas. Dick, para los colegas, probablemente pensó que su vida había mejorado cuando conoció a Sarah y se casaron. Sin embargo, cuando el apocalipsis los alejó, Deacon volvió a recorrer ese mismo camino oscuro. Lo que hace Dick durante los eventos de Days Gone es cuestionable y no sorprende que haya molestado a algunas personas. Lo que justificaba la oscuridad de este personaje era que tenía a alguien que realmente le importaba, pero después de que el campamento de refugiados fuera invadido por Freakers, Deacon asumió que Sarah había muerto. Esto lo envió a un lugar oscuro y muchas de sus acciones posteriores son su intento de arremeter contra el mundo, una mera justificación para vengarse. El punto de quiebre sucede cuando Deacon descubre que Sarah estuvo viva y en buen estado todo el tiempo, a menos de 100 millas de distancia, por lo que las razones que hubiera tenido Deacon para causar todo el mal ocasionado ya no valen de nada. Deacon hizo unas cuantas cosas que no tienen perdón, antes y durante los eventos del juego, e incluso más antes de encontrar a Sarah. Un segundo juego de la saga podría haberle dado tiempo para explorar sus acciones pasadas y compensarlas de alguna manera, quizás esta vez ayudando a crear un mundo mejor para la humanidad. Si el personaje de Deacon buscara alguna redención, tendría que ocurrir después de que él reconozca sus propias faltas. Al igual que cuando Arthur Morgan emprende su largo viaje y lidia con los eventos del juego, Deacon también debe aceptar sus decisiones. Una vez que haya llegado a un acuerdo y haya aceptado los errores que cometió en el pasado, Deacon estaría listo para su redención. Lo más probable es que Sarah sea parte integral de esto, ya que es una figura positiva que tiene la capacidad de detectar las vulnerabilidades de Deacon, cuestionando en todo momento lo que ha estado haciendo su marido y sembrando dudas de que sus acciones fueran justificables o no. Todo eso llevaría a Deacon a tener un momento de realización, llegando más lejos que nunca antes del apocalipsis. La redención real podría ocurrir como un punto de quiebre, o en el transcurso de todo el juego como un desarrollo constante del personaje, donde no dejaría de aprender nuevos valores en ningún momento. Cuanto más fuerte sea el cambio, más tendrá que sacrificar el personaje para redimirse, aceptando sus errores y luego buscando mejorar el mundo para los sobrevivientes que aún quedan en él. Esto habría hecho que el mundo de Deacon cambiara por completo como resultado de sus propias acciones. De hecho, Days Gone en un principio contaría con decisiones y consecuencias que afectarían no solo la moral de Deacon, sino también de Boozer y otros NPC, mostrando así el poder de influencia del personaje con la gente que lo rodea. Asimismo, dependiendo de cada consecuencia, Deacon aumentaría o disminuiría su nivel de confianza en los diferentes campamentos, obteniendo como resultado variedad de encuentros aleatorios y diversos finales para la campaña principal. Los fanáticos han estado rogando a Sony que haga Days Gone 2, pero Sony aún no ha cedido a las demandas. Por su parte, los desarrolladores también han confirmado que no están trabajando en ninguna nueva entrega de la franquicia, sino que se centrarán en otros proyectos. Dicho esto, si los fanáticos obtienen su secuela tan esperada, entonces no se descartaría que el personaje de Deacon pueda ser redimido, junto con todo el sistema preelaborado de elecciones y consecuencias con niveles de confianza. Si les gustó el video, no olviden dejar su like y compartir. Comenten qué les pareció y suscríbanse para no perderse nada en el futuro. Que tengan excelente día, tarde o noche. Es todo por mi parte y nos vemos en el próximo.